Filipenses, para de esta manera empezar. Libro de Filipenses, en el capítulo 1. Aleluya. Libro de Filipenses, capítulo 1. Filipenses en el capítulo 1. Carta o epístola a los filipenses. Capítulo 1, versículo 6. Para de esta manera empezar. Y el Señor nos ayude y tenga de nosotros misericordia. Dice, versículo 6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. No sé si me puede entender lo que digo. La Biblia dice, Pablo decía, tengo una persuasión, tengo una tal seguridad, es la que tengo, que aquel que comenzó, no nosotros, sino él que comenzó en nosotros, no cualquier obra, sino su buena obra. No la obra que yo haga o la obra que haga cualquier otro. La obra de Él. Amén. En nosotros. Dice, es buena. Esa buena obra, dice, la va a llevar a una perfección. La perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Qué quiere decir esto? Tiempos difíciles. Estamos viviendo tiempos muy malos. El Señor lo sabe. El Señor mismo nos lleva a vivir estos tiempos difíciles, nos lleva al sufrimiento para probar lo que hay en nuestro corazón, para probar nuestros corazones y para de esa manera seguir haciendo su buena obra, porque la palabra de Dios dice, 1 Corintios 15, que carne y sangre no heredarán el reino de los cielos. El Señor quiere venir sobre su iglesia, de esa manera transformar, llenar su iglesia de Él mismo, porque Él viene pronto. Amén. Y los juicios que Él tenga que traer para su pueblo es porque Él quiere que andemos y porque Él quiere perfeccionar su obra y porque Él quiere quitar lo que es de Carlos para establecer lo que es de Cristo. Así dice la Escritura. Hebreos capítulo 10. Libro de los Hebreos en el capítulo 10. Aleluya, gloria al Señor. Hebreos capítulo 10. Su voluntad en nuestras vidas. ¿A través de qué? A través muchas veces del quebranto. El Señor perfeccionando su obra en medio de su pueblo. Dice en el versículo 7, hablando de el perfecto, hablando de Él, de Cristo, dice, entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer, el único, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Él vino para hacer la voluntad y a través ahora del cuerpo de Jesucristo, de su cuerpo, establecer no mi voluntad, sino su voluntad. Medios que Dios utiliza para tratar con nuestras vidas, amado, las llamadas circunstancias, el sufrimiento, como usted le quiera llamar, pero también saber que el Dios Todopoderoso está sobre todos nosotros, obrando sobre nuestras vidas. Dice versículo 8, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocausto y expiación por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales son cosas que se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí vengo, oh Dios, nuevamente, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. Quita lo que es de nosotros. Quita lo que es hierba, paja, heno y hojarasca. Quita lo que es de este barro
¿Para establecer qué? Esto último, para establecer al perfecto, aquel que viene para hacer la voluntad de Dios, aquel que vino para hacer la voluntad de Dios. Quita. ¿Cómo hace esto el Señor? Los mecanismos que Él tiene, mecanismos que Él usa en esa misericordia, las llamadas circunstancias, el quebranto. Mire lo que dice en el libro de Salmos, en el capítulo 90. El quebranto, conocido Él en Isaías 53 como varón experimentado en quebrantos. Varón experimentado en quebrantos. Tuvo que ser quebrantado para traer una gran salvación sobre nuestras vidas. Amén. Salmos capítulo 90. Viendo estas grandes verdades, entendiendo los tiempos, y el Señor tenga de nosotros misericordia. Dice, Salmos capítulo 90, versículo 5. Salmos capítulo 90, versículo 5. Aquellos pueden mirar también a través del televisor, donde por la misericordia de Dios, a través de este programa podemos pasar también los versículos bíblicos, y usted puede hacer, al verlo también, puede hacer de mucha bendición para su vida. Versículo 5 dice: los arrebatas como con torrente de aguas, son como sueño, como hierba que crece en la mañana. En la mañana florece y crece, pero a la tarde es cortada y se seca. Porque con tu furor somos consumidos, y con tu ira somos turbados. Pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros yerros a la luz de tu rostro. Porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira, acabamos nuestros años como con un pensamiento. Dice que Él, a lo que es la hierba que crece en la mañana, que florece también en la mañana, pero dice que a la tarde es cortada. La Biblia dice en Isaías 40 que el hombre es así, que el hombre es como la hierba, y su flor, su gloria es como la flor de esa hierba, que mañana más tarde esa hierba será quemada, que esa hierba se marchita y que esa flor se seca. Que el Señor es aquel que nos quebranta, que el Señor es aquel que a veces en su indignación, Él quebranta nuestras vidas. Él nos pone en situaciones difíciles. ¿Para qué? Para quitar y poder también establecer aquello que es perfecto, o aquel que es el perfecto en nuestras vidas. Él está haciendo una obra sobre nuestras vidas. Él dice, Salmos capítulo 103, rápidamente. Salmo 103. Aleluya. Libro de los Salmos, capítulo 103. Aleluya. Versículo 14. Salmos capítulo 103, versículo 14. Dice: porque Él conoce nuestra condición. Amén. Se acuerda de que somos polvo. Él se acuerda, conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. El hombre, dice, es como la hierba. Como la hierba son sus días. Florece como la flor del campo.
que pasó por el viento por ella, y que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no lo conocerá más, y su lugar no se conocerá más. Es decir, amado, que el Señor conoce nuestra condición, pero Él nos pasa, nos prueba, nos pasa por tiempos difíciles en nuestras vidas para seguir y empezar, para seguir su obra, la cual Él empezó y la va a perfeccionar. Él tiene que quitar lo que es de nosotros para establecer. ¿A través de qué? De las llamadas circunstancias. Las llamadas circunstancias. ¿Cómo? Probando el corazón. Libro de Jeremías, capítulo 17. En el libro de Jeremías, en el capítulo 17, libro de Jeremías, capítulo 17. Gloria al Señor. Amados, ciertamente el internet a veces falla, ¿cierto? Y se corta muchas veces las comunicaciones. Pero igual, si es que se cortare, esto va quedando grabado. Y hay un hermano que está pasando las prédicas también por YouTube. Así que mi esposa quizás ponga el link por YouTube, o el mismo link que lo tiene a través del Facebook, y pueda verlo también, quizás después, más detenidamente, allí con su Biblia, constatando versículo tras versículo. Y de esa manera también pueda usted ser beneficiado, ya que a veces se corta. Amén. Así que puede verlo luego también, más tarde quizás, cuando ya esté todo grabado. Amén. En el libro de Jeremías, capítulo 17. Muy rápidamente, el libro de Jeremías, capítulo 17. Versículo 5. Así ha dicho Jehová. Palabra fuerte. Maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de la iglesia, se aparta de la religión. No dice así, ¿cierto? Y su corazón se aparta ¿de quién? Y su corazón se aparta de Jehová. Así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta. El Señor que todo lo ve, el Señor que ve todas las cosas, detecta todo, nada le es oculto a sus ojos. Él sabe aún cuando nuestro corazón se empieza a apartar. Y cuando nuestro corazón se aparta, amados, amigo, amiga, iglesia del Señor, el Señor seguirá haciendo su obra y nos llevará por tiempos difíciles, porque es en los tiempos difíciles en los cuales podemos acordarnos de Dios. Amén. Cuando todo va bien, Dios no está dentro de nuestro alcance. Dios no está dentro de nuestras prioridades. Pero cuando la cosa empieza a estar movida, es allí donde el hombre le empieza a buscarle a Él. Dice en el versículo 6, para ese que se aparta, dice, será como la retama en el desierto, y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales, en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Permítame un poco, porque se aparta de Jehová. ¿Y qué es lo que viene? Dice, será como la retama en el desierto, y no verá cuando el bien viene. No dice que el bien no viene. El bien viene. Su amor, su misericordia, siempre atrayendo a aquellos que se apartan, aquellos que dejan al Señor por cualquier cosa. Su bien viene. Lo malo es que, estando apartados, no podemos ver el bien del Señor. No podemos alcanzar a verlo, dice, y no verá. Sus ojos estarán velados. El amor de Dios viene, pero sus ojos estarán totalmente velados. Dice, sino que morará ¿en qué? En sequedales, en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Versículo 7. Bendito el varón
¿qué dice? Que confía en Jehová. Y dice, y cuya confianza es Jehová. no el pastor, no el hermano tal, no el jefe de la empresa, no aquel que me prometió un trabajo, no aquel que me dijo, te voy a prestar ese dinero, Ni el bono de 380. ni el bono de los 380 soles. Que dicho sea de paso, puede revisar por internet, poner su DNI, y si su nombre está allí, gloria a Dios. Usted podrá ir a reclamar al banco 380 soles. Pero ni para poner la confianza en aquello que no es Dios. Así es. Sino que dice que el que confía en Dios no confía en el bono de los 380. El que confía en Dios no confía en lo que otro le pueda decir. No confía en algún préstamo que alguien le haya dicho que le va a prestar. Sino que su confianza está en ¿qué? Su confianza está en Jehová. Versículo 8. Porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no dejará de dar fruto. Ni su hoja cae, ni él deja de dar fruto. Pone su confianza en Dios. Dos tipos de creyentes, digamos, si de esta manera lo puedo poner. Creyentes que se apartan. Creyentes que pueden estar en una congregación. Creyentes que pueden estar predicando, siendo parte de un coro. Creyentes que quizás son líderes o pastores, pero apartados del Señor. Pastor, ¿puede ocurrir eso? Claro que sí. Claro que sí. Uno puede estar dentro de una congregación y ser un miembro activo de una congregación y no necesariamente estar confiando, no necesariamente estar agarrado del Señor, sino quizás apartado del Señor. Pero también de aquellos que un día estuvieron y hoy ya no están más, se apartaron. Pero están también aquellos que dice que confían en Dios. Y en el versículo 8 ocurre algo interesante, que esa confianza los lleva a ¿qué? Dice, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a ¿qué dice? Que junto a la corriente echará sus raíces. Qué difícil, amados, es poder echar raíces junto a la corriente. No sé si me dejo entender. Nosotros como pastores, pastoreando allí en Sullana, hemos bautizado muchas personas en el río, y cada vez que hemos ido a los ríos, algo peculiar. Yo iba al río cuando era pequeño, mi padre me llevaba cuando éramos muy pequeños, niños ahí en Piura, al río de Piura. Pero luego, después de casi, no sé si 20 años, 25 años, volví otra vez a pisar un río. No sé si 20 años quizás, volví a pisar un río. Y es interesante que de donde viene la corriente, donde uno está parado, la corriente poco a poco se lo empieza también a llevar. Y yo he tratado de nadar contra la corriente, y cuán difícil es ir contra la corriente. Es muy difícil. Los brazos se cansan, el cuerpo se cansa, y es como que no avanzas nada. Nadar contra la corriente. Aquí dice que el que confía en Jehová, no aquel que va a la iglesia, no aquel que va a una religión, no aquel que dice yo soy de tal religión, ni aquel que va a una iglesia tal por allí, sino aquel que confía en Jehová, no en el pastor. Aquel que confía en Jehová, dice, él echa sus raíces, ¿dónde? Aún en medio de la corriente, aún en medio de la circunstancia difícil, aún en medio de lo que es difícil, porque mientras más difícil es allí, el Señor sigue haciendo su perfecta obra. La Biblia dice, por ejemplo, de aquellos israelitas, creo que es Éxodo 4, donde dice, mientras más los afligían a ellos, dice, más se multiplicaban. ¿Entiende eso? Mientras más aflicción, más se multiplicaban. Pablo decía,
cuando estaba enfermo, tenía una enfermedad y él había pedido al Señor 3 veces que le quitara esta enfermedad. Y decía, rogándole al Señor 3 veces que le quitara la enfermedad, y el Señor le decía, bástate de mi gracia. Bástate de mi gracia, Pablo, en 2 de Corintios capítulo 12. Bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en medio de tu debilidad. El poder de Cristo, perfeccionándose ¿dónde? Quita para establecer. Amén. ¿Dónde? En medio de la circunstancia difícil, en medio de lo que es difícil, en medio de aquello que a veces uno no quisiera que pase, pero que esas circunstancias difíciles a uno lo ayudan. Hace raíz. ¿En medio de qué? En medio de la corriente. Establécete tú en un río y quédate y trata de quedarte perenne ahí. ¿Y cuán difícil es? La corriente te arrastrará también. Pero si uno confía en el Señor, dice, esas corrientes están hablando de las circunstancias, de lo difícil. Allí se establecerá. Dice, echará sus raíces y no verá cuando viene el calor. El tal no alcanza a ver cuando viene el calor. ¿Entienden? El calor habla otra vez de las circunstancias, de lo difícil. La Biblia habla, por ejemplo, la parábola del sembrador, que dice que parte cayó en pedregales y al querer echar raíces por las piedras, no llegó a ser más raíz y salió, pero no creció tanto. Y cuando estuvo el sol allí, el sol habla de las aflicciones, el calor, el fuerte sol hizo de que esa planta llegase a morir porque no había echado raíz. Las pruebas, las circunstancias, lo difícil hicieron que aquella planta muriera. El calor, pero están las pruebas, pero él no logra ver el calor. Él echará sus raíces, dice, sino que su hoja estará ¿qué? A pesar de lo difícil, su hoja estará verde. Y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. ¿Año de qué? ¿Año de qué? Dice, año de sequía. ¿Habrá un año de sequía? Hoy es tiempo de sequía, sí. Hoy estamos viviendo tiempos difíciles. Todo creyente, mientras Él siga haciendo su obra en medio de nosotros, amado, habrá un año de sequía. Hoy es tu año de sequía. Hoy estamos viviendo un año de sequía. Hoy estamos viviendo un tiempo difícil. Temores, no saber qué va a pasar, si esto se alarga. ¿De dónde la provisión? No hay entrada. Si no hay entrada, ¿cómo compramos? Si no compramos, no comemos. Año de sequía. ¿Para quién? Para aquel que confía en el Señor. Año de sequía para aquel que confía en el Señor. No estoy hablando de personas que no creen en Dios. No estoy hablando de aquellos que no le han entregado su corazón a Cristo. Estoy hablando de hombre y mujer que confía en Dios, pero que tendrá un año de sequía. Y hoy vivimos un año de sequía, pero ese año de sequía no es para destrucción. Ese año de sequía es para que el Señor siga haciendo su perfecta obra en nosotros, para seguir perfeccionando y establecer lo perfecto. Quítalo primero para establecer. He aquí que vengo a hacer tu voluntad. Su voluntad es la que tiene que ser hecha en nuestras vidas. No mi voluntad, no su voluntad, sino la voluntad de Él. Año de sequía. ¿Quién está viviendo un año de sequía? No lo sé. Vivirás quizás después un año de sequía, pero hoy para todos nosotros y para la iglesia del Señor es un tiempo de sequía. Es un tiempo de sequía. Pero el Señor ha dicho que en el año de sequía no se fatigará. No se fatigará. La Biblia dice, Isaías 40, que los jóvenes flaquean, se cansan, que los jóvenes desfallecen, los muchachos. Pero los que esperan en Jehová
no en la iglesia, no en el pastor, no en el hermano tal, no en el trabajo tal. Los que esperan en Jehová, dice, tendrán nuevas fuerzas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán, como aquellos que dice que en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. El Señor dijo él mismo, limpiará el fruto. Juan 15, lo limpiará. ¿Para qué? Para que lleve más fruto. Ese limpiar tiene que ver con circunstancias. Ese limpiar tiene que ver con empezar a echar raíz en medio de la corriente, en medio de lo difícil, en medio de aquello que ya no da para más. Año de sequía. El Señor ya nos ha hablado de este tiempo. Tiempos difíciles, tiempos en el que Él ha prometido estar para con nosotros, para ayudarnos. Muchas veces el Señor nos pasa por un año de sequía, casi siempre. La Biblia dice que es a través de muchas tribulaciones que entraremos al reino de los cielos. Es a través de muchas tribulaciones. Hoy en día, como lo digo, viviendo tiempos difíciles, la iglesia en medio de este tiempo difícil, el Señor haciendo su perfecta obra y su perfecta voluntad. ¿Qué está haciendo el Señor? Su perfecta obra y su perfecta voluntad. ¿Esto es voluntad de Dios que estemos en este tiempo de esta manera? Sí. Amén. La Biblia dice que la voluntad de Dios es perfecta. Y si esto que estamos viviendo, que es feo para nosotros, que es de sinsazón, de cierta preocupación quizás para nosotros, para el Señor es su voluntad. Y si es su voluntad que nos tiene pasando este tiempo, déjeme decirle que esa voluntad es perfecta, que lo que estamos viviendo es perfecto. Él quita para establecer lo perfecto. Él quita para poner aquello que es de Cristo. Hasta que Cristo salve, hasta que Cristo sea visto en nuestras vidas. Amados, amada iglesia del Señor, poner nuestra confianza en Él. En el libro de una vida, solamente por citar una vida, ya lo hemos visto muchas veces, pero el Señor quiere seguir hablando a su vida y a mi vida, a través de la vida de Job. En el libro de Job, en el capítulo 1, año de sequía. Año de sequía. Libro de Job en el capítulo 1. El Señor obrando sobre nuestras vidas a través del sufrimiento, a través de las llamadas circunstancias. Hoy nos entristecíamos con algo en nuestro corazón y nos preguntábamos por qué tiene que suceder esto, o por qué esto tiene que pasar, y por qué otras personas, en cierta manera uno puede decir, a él le va bien, a ella le va bien, pero a ella no. Permítame, estaba con mi esposa y veíamos aquellos que habían recibido los 380 soles, por ahí le dieron algunos DNIs a mi esposa y ella es que muy rápida con el internet, empezó a verificar y nos dimos con la sorpresa de que algunas personas, no digo que son pudientes, pero que tienen cierta solvencia, habían recibido, amén, hablando de amigos, y una mujer, hija del Señor, no había recibido, y créame, qué pena y qué dolor en mi corazón, y luego enterarnos de que otra persona coloca en el Face diciendo, yo tengo dinero, soy una persona muy pudiente, y no sé cómo se ha filtrado, no sé si es que hacen bien, hacen bien el análisis de aquellos que van a recibir los 380 soles, y él dijo, yo
he salido para recibir los 380 soles, pero lo voy a dar a cualquier persona que no lo necesite, yo no lo necesito. Y veíamos cómo este hombre que tiene dinero, que es pudiente, muy pudiente, buen trabajo, él decía, yo tengo dinero. Pero veíamos que había una joven madre allí que no tiene ese dinero, no tiene un varón que le pueda suplir ese dinero, y veíamos como otros sí y a otros no. Y yo decía, ¿y por qué? Y venía esta palabra a mi corazón del Señor, porque yo estoy haciendo una obra sobre eso. Y me acordaba de esta mujer en especial, y decía, Señor, pero ¿por qué no le diste mejor? ¿Por qué a esta persona sí que puede, que tiene un esposo, que tiene algo con que suplirse, que tiene un trabajo? ¿Y por qué esta mujer que lo necesita, que es muy pobre, por qué esta mujer no puede tener este bono de 380? Y lo único que sé es de que el Señor dice que Él está haciendo su obra y que usa esto difícil, y que si aún esto también es parte de su voluntad, esto también es perfecto. Aunque duela, aunque no lo entendamos, es parte de esa voluntad de Dios. Una vida, Job. La Biblia habla de un hombre de Dios llamado Job. Un hombre que era totalmente íntegro, dice la Escritura. Tenía 4 o 5 cualidades que la Biblia habla, de muchas cualidades, pero de 4 muy pronunciadas. Dice en el versículo 1: hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto. Dice, miren las cualidades. Primeramente, la primera, perfecto. La segunda, recto. La tercera, temeroso de Dios. Y la cuarta, apartado del mal. Este hombre llamado Job era, miren lo que dice, perfecto. Esta palabra perfecto dice, pero si nadie es perfecto, sí. Aquí la palabra perfecto tiene que ver con sensato, con prudente, un hombre sabio, un hombre que sabía lo que tenía que hablar, no hablaba de más, no ofendía, un hombre que trataba de andar siempre en lo que el Señor requería. Dice, este hombre era perfecto, y dice recto. Esa palabra recto tiene que ver con no le gustaban las cosas a medias. No era un hombre que le gustaban las cosas a medias tintas. No era un hombre que andaba jugando sí, no. Un hombre que andaba en cierta tibieza. Un hombre recto, donde su sí era sí y su no era no. Un hombre que le gustaban las cosas así rectas, como eran. Dice, temeroso de Dios. La Biblia dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Era un hombre sabio, era un hombre que tenía temor, temía a Dios, pero tenía una cuarta que es muy asombrosa, que a mí me deja muy fascinado, y le ruego a Dios que el Señor haga siempre también lo mismo conmigo. Dice, y era apartado ¿de qué? Apartado del mal. Es decir, donde él veía que el mal venía o que algo podía inclinar su corazón hacia lo malo, él en automático se apartaba, se desligaba de aquello que podría causarle un dolor en su corazón, pecando para con Dios. Era un hombre que se apartaba, era un hombre que estaba totalmente, que trataba de consagrarse hacia Dios. Este hombre era apartado, así como dice la Biblia de José, hijo de Jacob. Este José dice que cuando esta mujer, la esposa de Potifar, dice, se le insinuaba constantemente, José dice que cuando esta mujer aprovechó el tiempo que su esposo no estuvo, salió corriendo de la presencia de ella. Amado, la Biblia dice, jóvenes en especial, y para todos, dice, huid. Dice, debemos no quedarnos, sino de huir. La Biblia dice, huid de las pasiones juveniles. Que no nos quedemos.
uno puede decir, yo soy una persona que resisto la tentación. No resista lo que no puede. Amén. La tentación es terrible. Así que sea apartado del mal. Mire estas 4 cualidades que tenía este hombre. Pero este hombre tenía una quinta cualidad que dice en Job capítulo 31. Si me acompaña por favor, versículo 1. Job capítulo 31. Versículo 1. Dice: hice pacto con mis ojos. Hice pacto con mis ojos. ¿Cómo pues yo había de mirar a una virgen? Este Job era un hombre casado. La Biblia dice que era un hombre casado, que tenía esposa. Pero él había hecho un pacto con sus ojos de no mirar a nadie más, de no mirar a una virgen, de mantenerse alejado de aquello que tiene que ver aún con adulterio. No era alguien que estaba mirando a todas las chicas que pasaban. No era alguien que se le iban los ojos mirando a todo o a toda que pasara. Era alguien que se mantenía en esa integridad. Era un hombre que tenía temor de Dios. Era un hombre que se apartaba del mal. Era un hombre recto, temeroso de Dios, perfecto, apartado del mal. Pero este hombre, el Señor también lo probó. Y no leímos en el libro de Jeremías capítulo 17, que habíamos estado leyendo en el versículo 9, dice: engañoso y perverso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Dice Jehová, que escudriña la mente, que prueba el corazón. El Señor es el que prueba el corazón. Y Job era un hombre el cual Dios quería tratar también para con la vida de él. Este hombre, el Señor lo pasó también por el fuego. A este hombre también pasó una calamidad, una fuerte circunstancia en su vida. No sé si me estoy dejando entender. A veces nos preguntamos, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí me pasa esto? Y si yo soy tu siervo, Señor, ¿y por qué aquello? ¿Y por qué lo otro? ¿Y por qué a ellos les va bien? ¿Y por qué ellos tienen todo? Y nos parecemos a Asaf del Salmo 73, que decía: por un poco tuve envidia, por un poco resbalan mis pies, al ver como los demás, como los impíos prosperaban y les iba bien. Muchas veces nos encontramos de la misma manera que este Asaf en el Salmo 73. Y dice que Job, el Señor lo pasó, aún a pesar de que era un hombre que trataba de andar siempre en integridad, aún a pesar de que era un hombre recto, un hombre perfecto, un hombre temeroso de Dios, un hombre apartado del mal, un hombre que había hecho pacto con sus ojos, pacto para con Dios y pacto también para con su esposa, de no mirar a otra mujer. Este hombre tenía todas estas cualidades, pero aún así el Señor, sobre todos, Él tiene que establecer lo que es perfecto y quitar lo que es nuestro para establecer lo que es de Cristo, hasta que Cristo sea visto en nuestras vidas. Amén. Hasta que Él, Pablo decía, por los cuales sufro dolores de parto, hasta que Cristo sea formado. El Señor está formando aquel que es su imagen sobre nosotros. Amén. A su Cristo. Y a Job, aún con toda su integridad, el Señor lo llevó. Porque dice la Escritura en el versículo 6 que un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales también vino Satanás. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra? Mire quién lo dice. Este testimonio de Job no lo dice el pastor tal, no lo dice el hermano tal. El testimonio es Dios hablando de Job y diciendo que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto,
recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Pero dice versículo 9, respondiendo Satanás a Jehová, dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? No le has cercado, tú le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene. Al trabajo de sus manos ha dado bendición. Por tanto, sus bienes han aumentado. Miren lo que le está diciendo. Le dice Satanás: Señor, tú le has cercado a Job. Tú le has cercado a él. Tú has puesto una cerca que es impenetrable. Nadie puede entrar, ni Satanás puede entrar sobre esa cerca impenetrable. Nadie. Él dice: tú le has cercado. Satanás está diciendo aquí una gran verdad. Tú le has cercado, Señor. No solo le has cercado a él. ¿A quién dice que ha cercado? A él, su casa, su familia, pero también sus bienes. Dice: y todo lo que tiene. Amado, déjeme decirle que el Señor nos cerca, que el Señor nos ha cercado. El Señor nos ha puesto sobre su iglesia un vallado impenetrable, muros de protección espirituales de parte del Señor para con su pueblo. Y Satanás decía: ¿acaso teme Job de balde? ¿Acaso Dios acaso Job te teme? Te teme porque tú le has cercado, porque aún le has prosperado, le has bendecido, has hecho que aumente sus bienes. Así cualquiera. Mientras uno está prosperado, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Pero quítale lo que tiene y verás que en esa misma hora va a blasfemar delante de ti. Y mire lo que le dice, versículo 11. Pero extiende ahora tu mano, le dice el Señor, y toca todo lo que tiene. Versículo 12. Y dijo Jehová a Satanás: he aquí, todo lo que tiene está en tu mano. Solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Y en un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano, el primogénito. Y vino un mensajero a Job y le dijo: estaban arando los bueyes y las asnas paciendo cerca de ellos. Y acometieron los sabeos y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo, dice, para darte la noticia. Aún estaba hablando y dice, cuando vino otro y dijo: fuego de Dios cayó del cielo, que quemó las ovejas y los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Todavía hablaba. Y vino otro y le dijo: los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Entre tanto, hablaba, vino otro y le dijo: tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo. Y vino en casa de su hermano el primogénito, y un gran viento vino al lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron. Solamente escapé yo para darte la noticia. Mire, en un día, ¿sabe por qué? Porque hay una cerca que Satanás no puede penetrar. Pero cuando Dios le concede a Satanás para probar nuestras vidas. ¿Y por qué para probar? Porque Él está haciendo su obra. ¿Y por qué? Porque Él quiere quitarlo de nosotros para establecer lo que es de Cristo. ¿Y por qué todo esto? Porque Dios está haciendo su perfecta voluntad en medio de nuestras vidas. Para usted y para mí, un dolor. Para usted y para mí, no lo entiendo. No entiendo por qué a ellos les toca 380 y a mí no me toca cuando tengo tanta necesidad. ¿Sabe por qué? Porque esa es la voluntad perfecta de Dios. No sé por qué a Dios lo hace así. No lo entiendo yo tampoco, créanme. Lo único que sé es que Dios está haciendo su perfecta voluntad en ti y en mí. Amén.
y de que Él no te va a desamparar, ni te ha desamparado hasta el día de hoy. Amén. Pero Él está haciendo su obra y usa la circunstancia difícil, usa el sufrimiento, usa para probar, ¿sabe qué? Para que salga lo de Cristo y no lo que es de nosotros. Amén. Cuando Dios quitó la cerca, Satanás vino. Dice, en un día le vino todos los males. No sé si se ha dado cuenta que cuando el Señor nos prueba, es como que todo se nos viene y se nos junta y dice una cosa, otra cosa, otra cosa y otra cosa y otra cosa. En un día, todos los males, porque son como los 5 minutos que tiene Satanás para hacer y deshacer. Dentro de la teología se le conoce como la voluntad permisiva de Dios, donde Dios permite a Satanás para probar nuestro corazón, para sacar lo que es de Carlos y establecer lo que es de él. Porque Él ha prometido perfeccionar su obra hasta el día de Jesucristo. Pablo decía, y estando persuadido de esto, que aquel que comenzó, Amén. habrá de perfeccionar su obra. Él va a perfeccionar su obra. Él quita el cerco y Satanás deshace. Capítulo 2 habla la misma historia. Quizás usted la pueda leer en casa. Otra vez, la Biblia dice que Job, permítanme, Job, versículo 20. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra. ¿Y qué dice? Y adoró. Job adoró en medio de esa circunstancia difícil y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová Bendito. bendito. Él haciendo su perfecta obra, Él haciendo su perfecta voluntad. Este hombre no blasfemó contra Dios, ni halló despropósito en lo que Dios hacía, dice el versículo 22. No halló ningún despropósito. Él sabía que Dios estaba en medio del asunto. Si no has recibido los 380, déjame decirte que Dios está en medio del asunto. Dios obrando para que Cristo sea formado en nuestras vidas. Él obra para que Cristo sea formado en nuestras vidas. Capítulo 2, dice la Biblia, que otra vez se presentaron los hijos de Dios y otra vez Satanás entre ellos. Y el Señor le dice, ¿has visto mi siervo Job? Que aun cuando tú me incitaste a que le quitara todo, no ha blasfemado. Y le dice, te voy a dar la última, le dice Satanás a Dios. Al sabio queriéndole decir lo que tiene que hacer. La creación queriendo argumentar con el creador. Pero bueno, y le dice de esta manera. Carne por carne, piel por piel. ¿Sabe lo que le está diciendo prácticamente? Si tú le tocaras a él con una enfermedad, allí sí que él va a blasfemar delante de ti. Y el Señor le dijo, bueno, ahí está en tu mano. Y le vino, dice, una sarna desde la cabeza hasta, desde la coronilla, de la cabeza hasta la punta de los pies. Tal sarna era que la Biblia dice que aún la piel se le aguzanaba, porque al rascarse venían moscas y incubaban huevillos, y mañana más tarde eso se hacían gusanos. En medio de todo eso que este hombre pasó, Job, la Biblia dice que tampoco en ese momento vino su mujer y le dijo, ¿sabes qué? ¿Aún mantienes tu integridad? Qué tremendo de ver a este Job, que a pesar de que estas cosas que pasaban, y no que Job era un hombre que andaba jugándose con Dios, y no que Job era un hombre tibio, no, y no que Job era un hombre que no creía en Cristo,
Estoy hablando de un hombre que dice tenía 4 cualidades muy peculiares que hoy en día casi ya no se ven. Era perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Todas estas cualidades las tenía Job, pero es increíble que aún con todo eso Dios lo quería probar para ver también lo que había en su corazón. Amados, su mujer misma le dice, aún mantienes tu integridad. ¿Por qué no maldices a tu Dios? ¿Y por qué no te mueres? Con todo esto, una mujer que no entendía la integridad de su esposo. Pero Job, ¿sabe qué estaba haciendo? Estaba echando raíces en medio de la corriente de las aguas. Job estaba dando fruto en medio de la sequía. En medio del año de sequía, su hoja estaba verde y seguía dando fruto. Él haciendo su perfecta obra sobre nosotros. Por tiempo. No podemos ver todo casi lo de Job. Pero es interesante que la Biblia registra a este hombre. La Biblia registra a otro hombre también. Permítame, en el libro de Génesis 22, no lo vamos a ver, pero creo que es el versículo 4 donde dice que Dios probó a Abraham. ¿Por qué lo probó? Porque Abraham quería tener un hijo. 25 años pasaron de una promesa que Dios le había hecho, hasta que luego de eso, Abraham tuvo su hijo. Era tanto el deseo de querer tener un hijo de Abraham, que la Biblia dice, en Génesis capítulo 22, versículo 1, dice, aconteció después de estas cosas que probó, de la misma manera que probó Dios a Job, y que dice capítulo 42 que Job salió victorioso de esa prueba. Dice que probó Dios a Abraham y le dijo a Abraham, y él respondió, heme aquí. Versículo 2. Y dijo, toma ahora, mire, quiero que vean esto, porque dice, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Mire, no sé si usted logra captar, pero aquí yo veo como un cierto reproche. Un hombre que amaba a Dios, que donde él iba levantaba un altar para adorar y bendecir el nombre de Dios. Un hombre que es conocido como el padre de la fe. Un hombre que oyó la voz de Dios de salir y salió. Un hombre que trató de hacer. Un hombre que la Biblia dice que aún el Señor dijo que aún después de muerto Abraham mandaría a sus hijos. Que lo que Abraham mandase a sus hijos y les enseñase a sus hijos lo harían. Este hombre que amaba a Dios, de pronto cuando tuvo a su hijo, se fue olvidando de Dios. Y ahí es cuando el Señor tiene que empezar a tratar para con nuestras vidas, para no olvidarnos de Él. La Biblia dice, mire, yo aquí veo como un cierto reproche. Mire lo que dice, toma ahora tu hijo, toma tu hijo, tu único, a quien tú amas. No sé si se alcanza a ver. Basta con que le hubiera dicho, toma a tu hijo Isaac y ofrécelo. Pero es como que Dios, probando su corazón para mostrarle que había más amor de Abraham por su hijo que por Dios, y le empieza a decir, ahora toma a tu hijo, tu único, al cual para ti ya no hay otro. Ahora es tu único. Y ahora le dice, a quien tú amas, porque ya me has dejado de amar, Abraham. Y ofrécemelo allí. El Señor probó a Abraham. La Biblia habla de otro hombre. Permítame ver este tercer caso simplemente muy rápido, simplemente para poder establecer. En el libro de Salmos capítulo 105, esta historia comienza en el libro del Génesis capítulo 37. Un tal José, si recordará José y sus hermanos, hijo de Jacob de las 12 tribus,
de Israel. Este José, la Biblia dice que su padre lo amaba y que le había hecho una túnica de colores. Pero que este José había tenido también dos sueños. Muy joven, muy chiquillo José. Este joven José tuvo dos sueños. Los dos sueños representaban algo. Que era de que algún día iba a gobernar sobre sus hermanos. Y cuando él le contó esto a sus hermanos le empezaron aún a mirarlo con más fastidio, con más envidia, porque él decía aquello que habría de suceder. Y es cierto, él había tenido un sueño claramente de Dios, pero ¿sabe qué? Había tanto de José todavía en él. Porque lo primero que hizo cuando fue en cierta manera, quizás jactarse delante de sus hermanos y a decir, he tenido un sueño y en ese sueño ustedes se van a postrar sobre mí. Y esto no le gustó a los hermanos, que lo llevaron para quererle darle muerte a escondidas del padre, llevándolo al campo. Pero uno de sus hermanos, mayor Rubén, le dice, no es bueno que nosotros nos manchemos con la sangre de nuestro hermano, vendámoslo. Y a partir de allí, José es vendido. Un José que era el engreído del padre, un José que tenía la mejor ropa del padre, un José que también podía hablar de las cosas que Dios iba a hacer para con él, y un José todavía muy pequeño, muy muchacho. Pero en el Salmo 105, para ver acerca de este José. Gloria al Señor. Versículo 16. Trajo hambre sobre la tierra y quebrantó todo sustento de pan. Y envió un varón delante de ellos, a José, que fue vendido por siervo. Afligieron sus pies con grillos. En cárcel fue puesta su persona hasta la hora que se cumplió su palabra. El dicho de Jehová, ¿qué dice? Le probó. El dicho, su palabra, le probó. Como probó a Job, como probó a Abraham, como probó a Job y como prueba a todos sus hijos el Señor. Su dicho lo probó, su palabra lo probó, su palabra prueba lo que hay en el corazón. Lo probó, dice. ¿Hasta dónde? Hasta que se cumplió la palabra. Hasta que se cumplió el tiempo de que se habría de cumplir aquella palabra. Pero por tanto dice que él fue ¿qué? Él fue probado. Y envió el rey y le soltó el Señor de los pueblos y le dejó ir libre. Fue probado, fue libre. Cristo, en medio de él, después de ese probar, después de ese afligir, puesto en cárcel. Yo me imagino en una cárcel, él lleno de demonios alrededor, diciéndole, y no que ibas a gobernar, y no que ibas a ser un señor, un rey, y no que tus hermanos iban a postrar, y no que amas a Dios y esta es la manera como Dios te trata y esta es la manera como Dios te prueba. Recuerdo la vida de Job, que también cuántos dardos de Satanás sobre la vida de Job para decirle lo mismo, esto tras esto, tras esto, tras esto, y decirle, y tú que eras un hombre justo, y tú que eras un hombre recto, y tú que eras un hombre apartado de Dios, apartado para Dios, y tú que tenías temor de Dios, y ahora mira en qué te ha puesto Dios, de qué Dios me hablas. ¿Cuál es el Dios al cual tú honras? Mira cómo te trata. Amados, pero el Señor haciendo su perfecta voluntad. Isaías capítulo 5. Ya estamos por terminar. Libro de Isaías capítulo 5.
Libro de Isaías, capítulo 5. Unos creyentes que tenían tantas cosas, tanto de ellos mismos, y el Señor tuvo que tratar con ellos para que Cristo pueda salir. De la misma manera, nosotros, el pueblo, la iglesia, su iglesia, de la misma manera. Dice, capítulo 5, versículo 1. Ahora, cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. Hablando de estos hombres de Dios, pero ahora ¿qué tal? Usted y yo, la iglesia, la llamada iglesia, aquellos que un día le entregaron su corazón a Cristo y se apartaron y se fueron y no saben más de Él. O la misma iglesia, viviendo un tiempo difícil dentro de la iglesia, un tiempo de mucha apostasía, un tiempo donde ya nadie quiere saber de Dios y el Señor trae todas estas pruebas, toda esta pandemia mundial para que su pueblo se acerque a Él. La Biblia dice en Deuteronomio capítulo 8, dice, por esta causa te afligí y te hice tener hambre. ¿Sabe para qué? Para que supieses que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es como que Dios nos quiere centrar. Hay tanto de nosotros mismos que el Señor tiene que empezar a sacar. Es necesario que el juicio empiece por la casa y el Señor tiene que empezar a sacar. Y esto que está ocurriendo o nos lleva a dos cosas, amados. O nos lleva a buscar a Dios con todo nuestro corazón, a pedirle al Señor que avive, que despierte su buena palabra, que despierte su espíritu sobre nosotros y su buena palabra sobre nosotros. O lo otro, a definir. ¿A definir qué? Conoce el Señor a los que son suyos. Conoce el Señor a los que son suyos. Apártese de iniquidad todo aquel que invocar el nombre del Señor. Él nos conoce. A definir quién es y quién no es. Y a establecer un remanente que Él ya estableció. Y que se pueda ver aquel remanente también. Dice capítulo 5, versículo 1, ya lo habíamos leído. Versículo 2, ¿qué hace el Señor con su viña? Su viña es su iglesia. Dice, la había cercado y despedregado y plantado no de cualquier cosa, sino dice, de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar. Y esperaba que diese uvas y dio uvas silvestres. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad entre mí y mi viña. ¿Qué más podía hacer a mi viña que no haya hecho en ella? ¿Cómo yo esperando que diese uvas silvestres? Ha dado uvas silvestres. Os mostraré pues, esto es lo que está pasando, esta pandemia. Os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado. Una cosa es lo que pasaba con Job, que Dios lo había cercado y que Dios sacó el vallado, quitó, como que alzó el vallado para que Satanás pudiese entrar y minar sobre sus bienes, sobre su casa y sobre él mismo. Pero aquí está diciendo, quitaré el vallado, lo sacaré otra vez y será consumida, y aportillaré su cerca y será hollada. He aquí que quede desierta y no será podada ni cavada, y crecerán cardos y los espinos, y aun nubes mandaré a que no derramen lluvia sobre ella. Amados, sí, pueden entender que esto es lo que está sucediendo hoy en día. El Señor tiene una viña a la cual Él cercó, una viña a la cual Él puso una torre grande, alta, sobre ella.
la cercó, la guardó de la zorrilla, de todo aquello que podía venir. Y puso vides escogidas, porque para el Señor su iglesia es escogida. Por ese amor tan grande con que Él nos ha amado. No porque nosotros nos hayamos ganado el ser escogidos, sino por su grande misericordia. Amén. Vides escogidas. Y esperaba que Él, ¿qué espera de su iglesia? ¿Qué está esperando hoy en este tiempo de su iglesia? ¿Qué esperaba el Señor de su iglesia? La Biblia dice que el Señor le decía en Lucas 18 a sus discípulos: cuando venga el Hijo del Hombre, hallará paz en la tierra. Hallará fe en la tierra. Hallará fe. Hombres que le estén buscando. Vivimos un tiempo difícil donde los hombres ya no quieren buscar a Dios, donde muchos hombres se han apartado del Señor, donde ya nadie quiere saber de Jesucristo, donde todos dicen: ah, no, que ahí todos son hipócritas. En esa iglesia, donde la iglesia está dando tan mal testimonio que ya nadie quiere ser creyente, ya nadie quiere entregarle su corazón a Cristo. Tiempos difíciles que estamos viviendo. Pastor, ¿por qué vivimos estos tiempos? Porque el Señor quiere seguir haciendo su obra. Él quita el vallado. Quita el vallado, sí. Pero ¿cuál es el propósito de quitar el vallado? De que su pueblo clame a Él y le busque. Permítame terminar en Lamentaciones capítulo 3. Libro de Lamentaciones. Qué interesante, Lamentos. Un día me preguntó un hermano allí en Sullana, diciéndome: ¿por qué, si Dios es tan bueno, por qué en la Biblia tiene que haber un libro que se llama Lamentaciones? No lo entiendo, me decía. ¿Por qué lamentos? Y me decía: ¿sabe lo que es los lamentos? Y yo decía: sí sé lo que son los lamentos. ¿Por qué Dios pone lamentos? Porque hay un libro llamado Lamentaciones dentro de la Escritura. Y yo le dije: hermano, porque el Señor a veces tiene que dejar huellas sobre nosotros para que nos acordemos y para que no repitiésemos las mismas cosas. ¿Sabe cuál es lo más terrible hoy en día? Que el hombre es como que está condenado siempre a repetir la misma historia. Y ese es un problema. Pero su pueblo debe saber de que Dios está haciendo una obra. Libro de Lamentaciones capítulo 3. Versículo 17. Lamentaciones capítulo 3, versículo 17. Y mi alma se alejó de la paz. Me olvidé del bien. Y dije: perecieron mis fuerzas y mi esperanza en Jehová. Acuérdate de mi aflicción y de mi abatimiento, del ajenjo y de la hiel. Lo tendré aún en memoria, porque mi alma está abatida dentro de mí. Esto, recapacitaré en mi corazón. Por lo tanto, esperaré. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es su fidelidad. Dice: capacitaré. Versículo 21. Recapacitar. Volver el corazón. 32. 31. Porque el Señor no desecha. Voy a recapacitar. ¿Y qué es lo que voy a recapacitar como iglesia? Que el Señor no desecha para siempre. Antes, si aflige, también se compadece según la multitud de su misericordia. Porque si aflige, porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. 39. Recapacitaré. Recapacitaré. Le buscaré.
Y sabré que lo que estamos viviendo es simplemente porque el Señor está haciendo su perfecta voluntad. Es por su obra que Él quiere concluir su obra hasta el día de Jesucristo. Y porque Él lo ha prometido que lo haría. ¿Y qué usa el Señor? Las circunstancias. Lo hizo con estos hombres de Dios. Lo hizo con su Hijo Jesucristo, el mayor ejemplo. Y también para con su viña. Quitaré el vallado. Pero en medio de eso, un recapacitar de parte de su iglesia. Un recapacitar de parte de su iglesia. Versículo 40. 39, a pedido de mi esposa. ¿Por qué se lamenta el hombre viviente? Laméntese el hombre en su pecado. Escudriñemos. Recapacitaré. ¿Qué voy a recapacitar? Voy a escudriñar. Escudriñemos nuestros caminos y busquemos. Y volvamos a la iglesia más cercana. Así dice. Y volvamos a la religión. Y volvamos a Jehová. Dice, el que se aparta, dice, confía. Maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y se aparta de Jehová. ¿Apartado? Sí, por no entender que el Señor está haciendo una obra sobre nosotros. Y que para nosotros es lo peor quizás, pero para el Señor es su perfecta voluntad. Y que cuando lo llegamos a entender, sabemos que es su perfecta voluntad. La Biblia dice que la disciplina del Señor en un presente parece ser causa de ¿qué? Causa de tristeza, pero luego da fruto apacible de justicia. Dice, escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvamos a Jehová. Levantemos nuestro corazón y nuestras manos al Dios de los cielos. Nosotros nos hemos rebelado y fuimos desleales y tú no perdonaste. Amados, Él está haciendo su perfecta obra, su perfecta voluntad. No sé si mejor le da volumen. Oremos. Padre, damos honor y damos gloria a ti en el nombre de Jesús. Engrandecemos, Señor, tu nombre. Damos honor y gloria a ti en el nombre de Jesús. Ciertamente es solamente recapacitar, escudriñar, buscar, volver al Señor. Ciertamente el hombre se aflige. El Señor le dice, si has de afligirte, aflígete por tu pecado. Señor, ten misericordia de nosotros. Tú pruebas el corazón. Lo hemos visto. En un día, ¿cuántos males le vinieron a este hombre? Todos los males en un día. Es el tiempo en que Satanás tiene para querer destruir, para querer minar, Señor. Mas tú, Señor, has prometido estar con nosotros, Señor. Tú has prometido estar con nosotros todos los días, Señor, de nuestras vidas. Padre, ten misericordia de nosotros. Ten misericordia de tu pueblo. Ten misericordia de tu iglesia. Ten misericordia de tu habitación, Señor. Ten misericordia, Señor, de tu casa. Señor, sobre toda la faz de la tierra. Sea tu favor y sea tu misericordia. Ayúdanos a volver nuestro corazón a ti y a entender que lo que pasamos, Señor, es porque tú quieres establecer lo perfecto. Es porque tú quieres quitar para establecer lo último. Para establecer, Señor, tu perfecta voluntad sobre nosotros, Señor Jesús. Ten misericordia, Señor, de nuestras almas. Ten misericordia, Señor, de nosotros. Ten misericordia de nosotros como iglesia. De aquellos, Señor, que han estado jugando. Señor, tú quitaste el vallado sobre unos. Señor, Padre, para desolarlos. Señor, para hacer volver, Señor, sus corazones. Señor, que podamos entender que tú lo haces, Señor, para hacer volver, Señor, nuestros corazones.
delante de ti, Señor. Sea tu favor y tu misericordia, Señor. Sea tu favor, Señor Jesús. Gracias te damos. Gracias. Señor, ten misericordia de nosotros. Ayúdanos, Dios, en el nombre de Jesús. Aleluya. Encomendamos a ti nuestras vidas, nuestras almas. Señor, te pedimos que tú nos ayudes, que tenga de nosotros misericordia, Dios de los cielos. Padre, que tú sigas haciendo tu obra en medio de nosotros. Que no dejes tu obrar, tu buena obra, Señor, sobre nosotros. Y que la perfecciones hasta el día de Jesucristo. Y que establezcas hasta que Cristo salga, hasta que sea Señor Cristo en medio de tu pueblo, en medio de tu iglesia. Gracias te damos, Padre, en el poderoso nombre de Jesús.